Bienvenidos a Ecos del Ayer. Hoy nos adentraremos en una historia de terror, misterio y oscuridad que nos transportará a las profundidades de la leyenda de Vlad Dracul. Un relato que mezcla la realidad histórica con el mito, explorando el mundo tenebroso de los vampiros. Prepárense para un viaje escalofriante a través del tiempo, donde descubriremos la siniestra verdad detrás de uno de los personajes más enigmáticos y temidos de todos los tiempos. En lo profundo de los Cárpatos, rodeado de imponentes montañas y densos bosques, se encuentra el antiguo castillo de Vlad Dracul. Conocido por muchos como Vlad el Empalador, gobernó con mano de hierro y un corazón tan oscuro como la noche más negra. Nacido en 1431 en Transilvania, Vlad III fue el príncipe de Valaquia y se convirtió en una figura envuelta en leyendas y terror. Desde joven, Vlad mostró una crueldad y una inteligencia que lo distinguían. Se decía que había sido educado en las artes de la guerra y la diplomacia, pero también en las ciencias oscuras y el misticismo. Su padre, Vlad II Dracul, le inculcó la importancia del poder y la venganza, enseñanzas que Vlad llevaría a extremos inimaginables. Vlad Dracul adquirió su apodo debido a su despiadado método de castigar a sus enemigos, empalándolos. Este macabro acto no solo servía para infundir miedo, sino también para demostrar su absoluto control y dominio sobre la región. Pero detrás de esta brutalidad se escondía algo aún más siniestro. En el apogeo de su reinado, Vlad se encontró con una entidad oscura en el corazón de los Cárpatos. Se dice que durante una de sus campañas, Vlad y su ejército fueron emboscados por una fuerza sobrenatural. Aquella noche, bajo la luz de una luna sangrienta, Vlad hizo un pacto con una antigua y poderosa criatura de las sombras, un vampiro de tiempos inmemoriales conocido como Azazel. Azazel, un ser de inmortalidad y sed de sangre, ofreció a Vlad poder ilimitado y vida eterna a cambio de su alma. Desesperado por sobrevivir y mantener su dominio, Vlad aceptó el oscuro pacto. Desde aquel momento, Vlad Dracul dejó de ser un simple mortal y se convirtió en algo más, una criatura de la noche. Vlad regresó a su castillo cambiado. Su piel era más pálida, sus ojos brillaban con un fulgor rojizo y una insaciable sed de sangre lo consumía. Aunque sus súbditos notaron su transformación, el miedo que les inspiraba era tan grande que nadie osaba cuestionarlo. Con su nueva naturaleza vampírica, Vlad Dracul gobernó su reino con una crueldad aún mayor. Su necesidad de sangre lo llevó a cometer atrocidades inimaginables. Se decía que durante las noches, Vlad se convertía en un murciélago gigante y recorría los cielos en busca de presas. Los aldeanos vivían en un constante estado de terror, sabiendo que cualquier noche podrían ser los próximos en desaparecer. La leyenda de Vlad Dracul se esparció más allá de Valaquia, llegando a los oídos de los nobles y gobernantes de Europa. Algunos veían en él un monstruo, otros un símbolo del poder absoluto. Las historias de su crueldad y su aparente inmortalidad lo convirtieron en una figura casi mítica. Pero con el tiempo, su sed de sangre y su brutalidad comenzaron a sembrar la semilla de su caída. Los rumores de la verdadera naturaleza de Vlad llegaron a los oídos de la iglesia y los cazadores de vampiros. Un grupo selecto de guerreros y sacerdotes, entrenados para enfrentar a las criaturas de la noche, fueron enviados a poner fin al reinado de terror de Vlad. Entre ellos, un cazador llamado Gabriel Belmont, conocido por su valentía y habilidades en la lucha contra lo sobrenatural, juró detener a Vlad Dracul. La confrontación entre Vlad Dracul y Gabriel Belmont fue épica. Durante días, Belmont y su grupo de cazadores siguieron las pistas que los llevaron a las puertas del castillo de Vlad. La fortaleza, oscura y desierta, parecía casi viva, respirando con un aire de malevolencia. En el interior del castillo, las sombras se movían de manera antinatural, y los gritos de las almas perdidas resonaban en los pasillos. Belmont y sus hombres enfrentaron a los sirvientes vampíricos de Vlad, criaturas deformes y sedientas de sangre. A medida que avanzaban, las trampas y las ilusiones sobrenaturales ponían a prueba su valentía y determinación. Finalmente, en la cámara más oscura del castillo, Gabriel Belmont se encontró cara a cara con Vlad Dracul. El aire se llenó de una tensión palpable mientras los dos enemigos se preparaban para el enfrentamiento final. Vlad, con una sonrisa siniestra, se burló de la humanidad de Belmont, pero Gabriel, armado con una cruz de plata y una estaca de madera, estaba decidido a acabar con el monstruo. La batalla fue feroz. Vlad, con su fuerza y velocidad sobrehumanas, parecía invencible. Pero Belmont,
utilizando su conocimiento de las artes oscuras y su habilidad con las armas, logró asestar golpes significativos. Finalmente, en un acto de desesperación y valentía, Gabriel clavó la estaca en el corazón de Vlad, y la cruz de plata brilló con una luz cegadora. Con un grito de agonía, Vlad Dracul cayó al suelo. La oscuridad que lo rodeaba se disipó, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en cenizas. El castillo, privado de la energía oscura que lo mantenía, empezó a derrumbarse. Gabriel Belmont y sus hombres apenas lograron escapar antes de que la fortaleza se hundiera en el olvido. El reinado de terror de Vlad Dracul había terminado, pero su leyenda perduró. Las historias de su crueldad, su pacto oscuro y su eventual caída se transmitieron de generación en generación. Aunque muchos creían que con la muerte de Vlad, el mal había sido erradicado, algunos sabían que la oscuridad nunca desaparece por completo. Los aldeanos celebraron la liberación de su opresor, pero también comprendieron que la sombra de Vlad Dracul siempre se cerniría sobre ellos. Las noches en Valaquia volvieron a ser tranquilas, pero la memoria de los horrores sufridos bajo el dominio de Vlad permanecería grabada en sus corazones para siempre. Así termina la escalofriante leyenda de Vlad Dracul, el príncipe de las sombras. Un hombre que, consumido por su ambición y sed de poder, hizo un pacto con las fuerzas oscuras, convirtiéndose en uno de los vampiros más temidos de la historia. Su vida y su caída son un recordatorio de que, aunque el mal puede ser poderoso, siempre habrá aquellos dispuestos a luchar contra él. Gracias por acompañarnos en Ecos del Ayer. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes y aterradoras del pasado. Hasta la próxima.